Amenaza Fantasma está tan increíblemente rankeada a nivel de combate, es decir, peleas de uno contra uno o algunos pendejos contra otros. ¿Y por qué es una de las mejores escenas cinematográficamente mejor filmada de todos los tiempos? Quédate y te lo enseñaré en este video. Primero vamos a situarnos en contexto sobre la amenaza o fantasma, la cual yo considero literalmente que es quizá la mejor pelea o no. Puede que sí, puede que no, que sea la mejor pelea. Hay que ver, eso es relativo. ¿Por qué podría ser relativo? Primero vamos con el contexto. El contexto número uno es la primera pelea brutal de la saga Star Wars en el reboot, o sea, en las tres películas que vinieron en los 2000, es decir, Amenaza Fantasma, luego La Guerra de los Clones, o El Ataque de los Clones, y luego La Venganza de los Sith, que fue el culmen. Ahora bien, voy a separar esto en tres videos. El video 1, que es este, que es ¿por qué para Hollywood literalmente la amenaza fantasma ha sido con creces la que tenga la mejor escena de combate o una de las mejores escenas de combate? Y se lo voy a traer por lo siguiente. Primero que nada y antes que todo, ¿por qué? Uno de los aspectos principales de por qué esa pelea fue épica. Primero tenemos que recordar que ya tenemos la introducción de lo que son los Jedi. Tenemos el conocimiento que existe Luke, de que existe Obi-Wan, de que existe Darth Vader, mas sin embargo aquí nos sitúan con un joven Obi-Wan. Paso 1, el joven Obi-Wan. Luego un nuevo personaje que nunca habíamos visto, ni siquiera en los cómics, mangas, eso no existía, Qui-Gon Jinn. Y un Sith que no se había visto en años, porque si recordamos la secuencia de películas anterior, solo estaba Darth Vader y el Emperador. Y el Emperador es un Sith y Lord Vader sí, es un Jedi o un Jedi caído. Más, eso es todo. Y ojo, vamos a darnos más contexto. ¿Por qué le voy a dar más contexto? Darth Vader y la pelea que tuvo con Luke Skywalker hace ya como 80 años, en la década de los 70, fue una pelea cruda que expresa no solo el combate, sino la esencia misma de la humanidad, del bien peleando contra el mal, o de un bien que se tiene que entregar al mal, a un parte al mal para pelear. Aquí en la amenaza fantasma es todo muy diferente, porque es la primera. Literalmente vamos a entrar en materia. 1. Es la primera. Segundo, la primera escena de combate. Tercero, nos situamos en el contexto de que ahora las peleas son acrobáticas, son de danza, son de baile, hay mucho movimiento. Luego tenemos el cuarto contexto. ¿Cuál es el cuarto contexto? Que aparte de que George Lucas ha vuelto con todo el poder para darle el origen a la saga que él ya creó en los 70 de Star Wars. Sexto sentido, y no la película, muy buena por cierto, es que literalmente la película nos lleva a este punto. ¿Cómo la película nos lleva a este punto? Bueno, ya nos han dicho de que están pasando y siguen pasando cosas extrañas y que al parecer los Jedi no están solos y que pueden pasar algo que haga que caiga la República. Y en el futuro sabremos que la República quedó devastada por culpa de los mismos Jedi, porque estos mismos se acostumbraron a estar cómodos, tranquilos, a no hacer nada el día entero. Estaban de holgazanes. O sea, no se preocuparon ni siquiera por destruir la esclavitud, no nada de eso. Estaban sí, se dedicaban a meros guardaespaldas. Eso eran los Sith. No, los Jedi eran meros guardaespaldas. Otra cosa. La misma reaparición de John Williams. El maestro John Williams, Jurassic Park, Shark.
Piratas del Caribe, viene aquí en Star Wars, da continuidad y ya vemos como las escenas de combate, desde la apertura, perdón, desde que realmente aparece por primera vez en escena, en medio de las películas, Darth Maul. Ojo, personaje único que apareció para esta película que no existía. El que me venga a decir que sí existió, pues sí, en los cómics que salieron, dándonos una retrospectiva de lo que pasó con Darth Maul, pero después de la película. En la película fue su primera vez. Ojo, ¿por qué dirás? Dato curioso. ¿Por qué Darth Maul pelea mejor que Obi-Wan? Mejor que Qui-Gon Jinn. A diferencia de Obi-Wan, Ewan McGregor y Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, Darth Maul en la vida real es nada más y nada menos que Ray Park. Y Ray Park en la vida real es campeón, o fue en aquel entonces campeón de artes marciales. Literalmente, para Ray Park hacer el personaje de Darth Maul y hacer la escena de combate, primero no hubo que gastar en doble de riesgo, porque Ray Park ya es doble de riesgo. Segundo, no hubo que decirle mucho, estudia a esto, remesnéate, vueltas, giros, nada de eso, porque Ray Park ya sabía hacer todas esas cosas. Se agregaron ciertas cosas, pero como maestro y campeón de artes marciales, ya le era mucho más fácil. Ahora bien, por eso es que vemos como literalmente Darth Maul en la película se mueve mucho mejor en combate que los mismos Jedi. Ahora bien, viene un punto esencial de por qué esta es considerada una de las mejores escenas de combate de todos los tiempos en una película de Star Wars. Y no solo de Star Wars, sino del cine en general. ¿Por qué se lo digo? Vamos allá. 1. Primero, el contexto histórico de Star Wars. Vamos a entrar a la misma. Es lo que pasa antes de Anakin Skywalker. Es lo que determina el comienzo de la guerra de los Jedi contra los Sith. Es lo que va antes en la caída. Lo que nos va a enseñar la caída, perdóname. Lo que nos va a enseñar la caída de los Jedi son estas películas. 2. Contexto cinematográfico. En la década de los 2000, las películas que estaban arrasando y comiéndose con yugo el universo, ¿adivinen cuáles son? El Titanic, y eso es mucho decir, y El Señor de los Anillos. O sea que Star Wars, si quería revivir la franquicia, si quería dar un golpe duro en la mesa, tenía que hacerlo con todo lo alto. Tenía que apostar a lo máximo. No solo CGI, efectos especiales, no solo una trama, no solo volver a conectar con el público fanático, que ya en aquel entonces ya eran más generaciones. No eran solo los padres que vieron las películas de los 70s, sino era una serie de frikis que habían leído los cómics hasta morirse y había jugado en Super Nintendo, en Atari y en Nintendo hasta cansarse. Había jugado incluso en Nintendo 64 y ya deseaban algo más increíble. Ese es el contexto social de Star Wars en ese momento. Y el contexto cinematográfico es que está enfrentándose a dos colosales megaproducciones. Aparte de eso, hay que dar otro contexto. El contexto económico. Disney no existía para George Lucas. Así que George Lucas, Lucasfilm, hizo lo imposible para tomar todo el dinero más la casa de producción y le dijeron, mire, aquí están los cuartos. Haz una super saga de Star Wars como esa previeja que tú hiciste y rómpela. Y así mismo fue. Ahora bien, en la película, sin hacerles un resumen, porque el resumen de esta película ya hay en YouTube, y sin hacerle una historia larga de esta película, porque quizá algunos todavía al sol de hoy hay muchas personas que no han visto esta película, cosa que me sorprende bastante por lo buena que es, independientemente de que te guste Star Wars o no. Hay que recordar que es una muy buena película, literalmente lo es. Ahora bien, les voy a dar el contexto literalmente, valga la redundancia, de por qué lo es en muchos aspectos. Primero que nada, estamos viendo un villano que
parece infalible e indestructible. Literalmente no hay forma de que Obi-Wan le pueda meter la mano. O eso es lo que nos dan a entender. Segundo, nos dan a entender que los Jedi en la misma película ya no son lo que eran, o cada vez se han vuelto más flojos. Tercero, tenemos a unos humanos que hacen mucho más que los mismos Jedi, que es la misma senadora Padme. Vemos al mismo Mace Windu, que parece ser mucho mejor que ellos, aún sin siquiera blandir su espada. Cuarto, tenemos un contexto en el cual el mismo Anakin, el mismo senador, los senadores no van a salir vivos si no se enfrentan a este Sith, a esta amenaza. Recordemos el contexto de que en ese punto de la película los Sith no se habían revelado. Es la primera vez en más de 200 años que aparece un Sith, es decir, un Jedi oscuro. Y así aparece Darth Maul. Su entrada en escena, el simple hecho de quitarse la capucha. Si se fijan, la música se para incluso, porque nos están enseñando a ese villano. Y no solo a ese villano, nos están enseñando el villano de turno, pero es más que el villano. ¿Por qué? Porque la misma secuencia de la pelea nos enseña cómo ese villano, que es nuevo para nosotros, acaba masacrando a un Jedi que, al parecer, según la película, nos sitúa que es un tremendo maestro. Ojo, no mata a Yoda, gracias, y no mata a Mace Windu, más adelante sucedería. Más sin embargo nos sitúa que al que ha matado no es un Jedi cualquiera, es a un buen Jedi, el cual está entrenando a nuestro querido Obi-Wan Kenobi, que ya es multifamoso. Para la saga y para los cinéfilos, ya Obi-Wan era más que famoso. Ahora bien, la pelea se va suscitando de chin en chin, la música se pone intensa. ¡Ojo! Uno de los detalles más espectaculares de las peleas de Star Wars en estas tres películas, no solo que está por el increíble John Williams, sino que esta se llama incluso Duel of Fates, que está fuera de serie. Incluso, esta canción, Duel of Fates, fue tan buena que se va a repetir en la saga. Lo veremos más adelante en la Guerra de los Clones y más intensificada en la venganza de los Sith. Ahora bien, acá vemos cómo va pasando de plano en plano, pero no de plano de cortes, no, sino como las películas de Kung Fu de antes, que nos sitúa con planos enteros, que vemos la pelea entera, plano por plano, literalmente el movimiento de los mismos. Y vemos y podemos ver secuencias de plano completos, donde literalmente podemos ver cómo se enfrentan literalmente, concha, se me ha quedado esa palabra, cómo podemos ver que ellos pelean de tú a tú, 2 contra 1, nos dan emoción, nos dan intensidad, creemos que van a perder porque uno se maneja muy bien contra 2. La película, las escenas, la música se intensifica a tal punto de que podemos creer, hasta cierto punto, de que va a perder. Pasamos de un de un hangar dentro de un gran salón hasta donde están las máquinas, donde están los... Literalmente vendrían siendo la maquinaria de conducción o sistemas de núcleo o sistema de energía nuclear. Y de ahí, ojo, ya eso no da contexto. Esa pelea nos da un contexto futuro. Eso de dato curioso que lo dejaremos para después. Más adelante. Y cómo llegamos a una escena donde Qui-Gon Jinn muere. ¿Qué hace el villano? ¿Qué hace nuestro héroe? ¡No! Algo que ya veremos más adelante, o técnicamente más adelante lo vimos en el futuro cuando Luke Skywalker pierde su mano. Y vemos los núcleos de energía, cosa que ya vimos en el pasado, que técnicamente sería el futuro cuando Luke Skywalker pelearía contra Darth Vader, su padre, Anakin. Y luego vemos cómo Obi-Wan se hace hombre, se vuelve machito y pelea de tú a tú con Darth Maul. Cosa que es de los mejores 2 minutos de transición de combate de toda la escena. Vemos como el clásico golpe de me defiendo adelante y me defiendo atrás,
cosa que repetiría mucho más adelante en La Venganza de los Sith y en todas las series, donde incluso películas, incluso en Star Wars Rebels, donde este personaje repetiría ese movimiento porque se le volvería culmen ese movimiento. Y luego vemos un combate donde vemos una evolución progresiva del mismo Obi-Wan. Cómo Obi-Wan va mejorando en combate contra Darth Maul. O sea, el mismo Obi-Wan, la misma película, la misma escenografía, la misma música, nos da el contexto de que Obi-Wan va peleando y va leveleando, va haciendo power up, mientras pelea contra un Sith. Que, ojo, es la primera vez en la historia de Star Wars que un Padawan, que un culicagao pelea de tú a tú con un Sith, declarado maestro, como quien dice. El único que estaba por encima de Darth Maul en ese momento era el Emperador, o Palpatine, como le quieran decir, que en aquel momento no se sabía quién era. Y vemos cómo lo logra. Y la misma, aún Obi-Wan eliminando o sacando de combate a Darth Maul, la música se mantiene arriba, se mantiene en tope, se mantiene en lo alto. Y eso es una de las cosas que permiten esta película, esta escena, estos 4 minutos resumidos, técnicamente serían 12 más o menos, de combate de la amenaza fantasma, sea una joya. Recordemos, secuencias abiertas, la música lo es todo. Las escenas donde vemos como dos pelean contra uno y uno tiene la capacidad de subyugarlos a los dos, matar a uno incluso. Pero al mismo tiempo que vemos esa capacidad increíble del villano, podemos en la misma pelea sumergirnos y ver como el mismo protagonista o el mismo héroe, Obi-Wan, va creciendo, va haciendo su trabajo más fuerte, va evolucionando en el combate. Y eso es algo que esta película, La Amenaza Fantasma, y que esta escena de combate nos permite visualizar de forma increíble. Ninguna otra película de Star Wars tiene esa capacidad. Y ninguna de las peleas de combate que usted me quiere decir, incluso ni siquiera las de Duna, tienen ese toque que tú puedes ver. ¡Wow! Entonces, si les ha gustado este video, ya saben lo que pueden hacer. Suscríbanse a mi canal, coméntenlo, compártanlo. Y si les gusta, déjenlo en la cajita de comentarios, que voy a hacer muchos más videos con este tipo. Y ahí seguimos.